Bueno, yo soy Marcos González, soy periodista y el fundador y presidente de Corresponsables. Para nosotros es un placer haber organizado este diálogo que al final se nos ha convertido en una jornada. Me hacía un poco la broma hace un momento a Feli, a nuestra invitada estrella de hoy, que queríamos hacer un diálogo. La idea primera era un diálogo, pues como son los diálogos corresponsables que hace muy poquitos días hemos hecho en Barcelona y Madrid de manera presencial. La idea que teníamos con el tema de pymes era hacerlo igual, de manera online, pero bueno, maravillosa porque ha sido tanta la respuesta. Y mira que no hace ni una semana que lo convocamos, que teníamos esta mañana ya más de 100 personas inscritas. Entonces, bueno, se llama diálogo, pero va a ser una especie de jornada, evento. Bueno, no nos gusta mucho etiquetar estas cosas. Va a haber oportunidad para el diálogo, pero si os pedimos, por favor, que todos os silenciéis, que quien quiera que se presente por el chat del diálogo. Bueno, va a ser un evento como me viene mucho recuerdo de cuando hacíamos tantos en la pandemia, luego hemos seguido haciendo algunos, pero sí hemos vuelto también mucho a lo presencial, que yo creo que ese apapacho también siempre nos gusta, pero también y por ahí está hacerlo en esta hora y más con el tema que nos ocupa para que también pues desde los ambos lados del charco, también de América Latina, que ahora como sabéis pues a primera hora de la mañana pues nos habían pedido también que por favor que se pudieran unir y por eso lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a hacer una primera presentación muy cortita de lo que presentamos, que es la edición del anuario corresponsables enfocado solo y exclusivamente a pymes, a pequeñas y medianas empresas. Y luego vamos a hacer este diálogo con Feli, que es un honor tenerla con nosotros. Luego ya la acabo de presentar y vamos a hacer un pequeño diálogo, coloquio, entrevista con ella y a continuación vamos a abrir para que todas las personas que queráis, o bien a través del chat interno, que en cualquier momento nos podéis ir enviando vuestras preguntas, comentarios, para hacerlo lo más dinámico, participativo y enriquecedor posible o luego también con micro, pues que también lo podáis hacer, ¿vale? Así que vamos a intentar en esta hora y cuarto, máximo hora y media que tenemos, pues lo más enriquecedor posible para un tema, como ya se plantea aquí en el título, bueno, pues creemos que es fundamental, ¿no? Las pymes, que, bueno, somos una pyme dentro de una fundación y muchas de las que estéis aquí sois también pymes. También hay mediana y también hay gran empresa y hay entidades sociales, academia, todos los grupos de interés, porque creemos que eso es lo importante y lo que hemos también querido reflejar en la publicación. Pues al final todos somos corresponsables, por eso nos llamamos corresponsables. Está muy bien, como decimos siempre en corresponsables, criticar, está muy bien juzgar, en eso somos expertos todos seres humanos en todas las partes del mundo, pero está mucho mejor actuar. Y como sabéis, pues sí, justo este año que es el 20 aniversario de Corresponsables, bueno, entre este año y el que viene, y por eso queríamos, pues, como iniciativa, una de las iniciativas estrellas de este aniversario, del 20 aniversario, pues queríamos hacer una publicación lo más completa posible, y yo creo que la hemos conseguido, de este grupo de interés de las pymes, que todo el mundo habla de ellas, todo el mundo habla de nosotros, ¿no? Pero bueno, con las dificultades que tenemos y hemos intentado, sabéis que somos medio de comunicación, nuestra labor es siempre comunicar y poner en valor todo lo que se hace bien, pues hemos tratado de hacer una publicación por y para las pymes que sea útil y que sea interesante para todas las que somos pymes, pero también para el resto de grupos de interés, para las grandes empresas y para todo tipo de organizaciones públicas, privadas, no lucrativas, para que nos ayudéis entre todos a extender mucho más esta cultura de sostenibilidad al conjunto de las pymes, que al final, pues como bien sabéis todos, todas, pues somos el gran tejido, ¿no? Muchos datos y muchas estadísticas pues aparecen que más de 100, del 90%, del 95%, del 97%, depende del país, del tejido productivo de la mayoría de países está compuesto por pymes, ¿no? Entonces creemos que por eso era fundamental hacer esta publicación, como digo, con motivo de este 20 aniversario, con esa excusa, esa maravillosa excusa de haber logrado llegar a este 20 aniversario, pues qué mejor que hacerlo pues
enfocado a las pymes. Muchos nos conocéis, intentamos vía los medios de comunicación corresponsables, vía la fundación, especialmente con los premios y algunas becas, pues a poner en valor todo lo que se hace bien, especialmente con las organizaciones que tienen menos recursos para comunicar, como son las pymes, y con el Observatorio de Comunicación Responsable, Observarse, lo mismo, ayudamos a a investigar y y a trabajar, a salir del día a día y ver cómo se puede mejorar la comunicación de la responsabilidad social, de la sostenibilidad en todos los colectivos y también pues en las pymes que creemos que es fundamental, ¿no? Muy rápido, este anuario corresponsable de pymes que ya lo podéis descargar y luego ahora mi equipo os facilitará el enlace por ahí por el chat y ya está disponible en nuestra web. Habíamos hecho ya algunas publicaciones, como sabéis, todo lo que hacemos en Corresponsables siempre tratamos de que este no quede, siempre lo hemos hecho así, de que nunca quede solo en la grande empresa, sino que también pues extender esta cultura, como decimos, a todos los grupos de interés, especialmente a las pymes. Entonces, el propio Anuario Corresponsables tiene una sección que, por ejemplo, Tarana lleva muchísimos años participando y algunas de las pymes que estéis aquí, consultores, todo tipo de pymes, que al final somos un colectivo luego también muy amplio, muy heterogéneo, muy diverso. Con los premios corresponsables también tenemos una sección específica, como muchos sabéis, de pymes, y no solo de pymes, sino también de micro o de MIPYMES, como se dice en México y en otros países. Eso nos parece fundamental, porque al final, pues como pasa en todos los colectivos y también en pymes, ¿no? No tiene nada que ver una pyme de 249 empleados que otro de 4, de 8, de 50, ni siquiera del sector de actividad. Todo esto lo hemos querido reflejar en la publicación que hoy presentamos. Creemos, como se dice aquí en la transparencia, de que las pymes somos el corazón de nuestra economía, que todo el mundo se le llena muchas veces la boca de hablar de nosotras, pero bueno, no siempre se nos tiene en cuenta y por ahí el esfuerzo de corresponsables, pues tratamos en la medida posible y con todos los aliados de dar ejemplo, ¿no? De poner muchos ejemplos, muchas buenas prácticas, muchas opiniones de pymes como Taraná y muchas de las que estéis aquí, pues para que se vea que sí es posible, sin meterme en líos políticos de ningún tipo, pero que sí es posible y necesario que las pymes apostemos cada vez más por la sostenibilidad como herramienta de competitividad, como herramienta de cohesión, de generar orgullo de pertenencia, de mejorar nuestro clima laboral y muchos temas que ahora con Feli y con todas las demás personas que estáis vamos a abordar. Bueno, gracias a esta publicación se ha hecho gracias al apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de muchísimas organizaciones. Sabéis que uno de los, bueno, creemos de los valores, virtudes que tiene Corresponsables es que tratamos siempre de hacerlo todo en alianza. Lo que opine Marco, lo que opine cualquier persona de Corresponsables está bien. Somos un equipo de más de 20 personas, pero siempre lo que tratamos es de contar con la opinión del mayor número de personas, organizaciones de todo tipo en cualquier tema que tratamos. Porque aquí, como sabéis, nada es blanco, nada es negro. Hay muchos grises, como se suele decir, y por eso nos parece fundamental, en una publicación tan amplia como esta, pues tener en cuenta las opiniones del mayor número de personas y organizaciones posibles, opiniones y buenas prácticas. Aquí ya veis uno de los datos, esto ha sido un esfuerzo ingente. Recopilar más de 500 buenas prácticas de pymes no es fácil, seamos sinceros, no es nada fácil porque en gran empresa, pues en el anuario corresponsables, que os animamos a todos, a todas a participar. En la última edición, la del 20 aniversario, pues logramos el hito de superar las más de 100.000 buenas prácticas. Y claro, muchas de gran empresa, lógicamente, conseguir este dato de pymes yo creo que es muy significativo y estamos seguros que gracias a este webinar, a este diálogo, la próxima edición del anuario y el próximo propio anuario corresponsables 2026 que estamos preparando, seguro que muchos nos vais a enviar vuestras buenas prácticas y demás y eso nos va a ayudar mucho más conseguir esto, ¿no? A conseguir esta misión de corresponsables, de ayudar a dar a conocer, poner en valor todo lo que se hace bien. Y esa es un poco, como sabéis, una de nuestras principales misiones y nuestros principales objetivos. Creemos que es un contenido de alto valor, no solo por la calidad, cantidad, sino también por la calidad. Más de 30 artículos de opinión
Esta se ha hecho la publicación casi en tiempo récord. Felicitar a Iris, a nuestra directora editorial y a todo el equipo de corresponsables de España y América Latina, porque siempre hacemos esa labor de investigación periodística, labor de vaciado de información, con muchas fuentes, con muchos aliados, y gracias a todos los que nos habéis ayudado a hacer una publicación como esta, pues se ha logrado tantísima información y de tantísima calidad. Y voy muy rápido porque lo que quiero es tener esta conversación con Feli y con todos vosotros, que siempre yo creo que lo más interesante. Animaros que quienes no hayáis estado, o aunque hayáis estado ya en esta publicación, animaros a participar en la 21 edición de la Anuario de Corresponsables, que ya estamos acabando de preparar, pero aún hay tiempo. Ya sabéis que luego la presentamos en las jornadas de Madrid, de Barcelona, Valencia, Galicia y en muchos países de América Latina. Humildemente la publicación como esta de Pymes, que es la publicación que sepamos, y si no que alguien nos corrija, más completa que se ha hecho nunca en materia de sostenibilidad en Pymes, pues la del anuario en sí es lo mismo, pero a nivel global de todo el grupo de interés, porque sabéis que está enfocado en todo el grupo de interés y creemos que es fundamental por eso que cualquier buena práctica que tengáis, opinión, lo que queráis, pues hacérnoslo llegar para ayudarlos a difundirlo, a visibilizarlo y a ponerlo en valor, que creemos que eso es fundamental. Lo mismo con la, decimos, esta edición de los premios corresponsables, que por primera vez este año hemos adelantado ya la inscripción con un software nuevo para hacerlo más fácil, aunque como sabéis, la última edición de los premios, pues se presentaron casi 900 candidaturas, también todo un récord, y como decíamos, hay unas categorías específicas, no solo para pymes, sino también para microempresas, y eso es algo maravilloso porque luego en la gala este año, recuerdo perfecto, las dos pymes que le dimos a una micro pyme que venían encima, una de América Latina, pues súper emocionante, bueno, muchas lágrimas y demás, y eso es maravilloso, porque al final yo creo que de eso se trata, ¿no? De ayudar a poner en valor, visibilizar, como insistimos siempre, y al final es un jurado compuesto, en el caso de los premios, por más de 100 académicos de más de 12 países, y eso tiene mucho mérito. Ya solo el presentarse, solo acceder a ser finalista, tiene muchísimo mérito, así que animaros a todos a presentaros y hacernos llegar siempre todo lo que hacéis. Y ahora, sin más, disculpad que voy así un poco de prisa, porque ya sabéis que yo tengo la tendencia a enredarme mucho, pero aquí lo interesante es este coloquio con Feli. Feli, bueno, es la responsable de responsabilidad social, de sostenibilidad, de recursos humanos. Bueno, es socia fundadora, como pasa con las pymes, que tenemos muchos cargos, los demás, pero a mí siempre lo digo, ¿no? De Taraná, viajes con sentido. Taraná, bueno, lo puede decir ella mejor, aunque es madrileña medio catalana, ¿no, Feli? Y taraná es una palabra que yo siempre digo, ¿no? Es muy difícil la traducción en castellano. Talante, ¿no? Podría ser algo así como talante, algo así, pero habla muy bien de una agencia de viajes, ya lo dice, ¿no? Su subtítulo, por decirlo así, Viajes con sentido, y que ya lo va a explicar un poquito mejor. Y a mí lo que me gustaría es, como hay mucha confianza y demás, pues que, bueno, una pequeña entrevista, coloquio, diálogo, que tengamos ella y yo para luego, como decía, ya abrirlo a todas las personas que estáis, a los que queráis, que nos podáis, por favor, ir haciendo llegar ya en cualquier momento preguntas por escrito, y mi equipo me las irá también ayudando y me las irá enviando por WhatsApp, o también si que preferís con micro, pues con micro. Así que a mí me gustaría, Feli, como aquí, bueno, pues hay de todo, hay personas como Edith, hay otras personas que ya nos conocen muy bien a ambos, pero otras personas que no, pues que nos comenzaras explicando, bueno, gracias por aceptar la invitación, y que nos empezaras explicando, pues, bueno, qué es esto de Taraná, que yo he explicado un poquito, y cómo llegasteis a la responsabilidad social, sostenibilidad, en aquellos primeros pasos, lo que recuerdas, y cómo ha sido la evolución hasta la actualidad, pues hacer un poco esa primera aproximación. Bueno, buenas tardes a todos. La madrileña catalana soy yo, la representante del AVE, que digo yo, ¿no? Madrid-Barcelona. Gracias, Marcos. Es un placer estar aquí contigo, con todos vosotros, con corresponsables, que habéis siempre estado desde el minuto uno con nosotros, y bien lo sabes, y ahora lo comentaré también.
Y os explico brevemente qué es Taraná Viajes con Sentido. La semana que viene hacemos 33 años, con lo cual hemos vivido todo tipo de tsunamis económicos, sociales, medioambientales, etcétera, ¿no? Taraná Viajes con Sentido es una agencia de viajes emisora, esto es importante, nosotros enviamos viajeros y viajeras por el mundo y pues durante estos 33 años su fundador, que es Ferran Martí, fue el creador y yo siempre digo que es la semilla, ¿no? Antes se decía el ADN, luego la semilla, ahora no sé qué concepto se usa porque hay tanto anglicismo y hay tanta palabra nueva que yo intento utilizar siempre un vocabulario de tierra, ¿no? Que creo que es lo que le falta al mundo de la responsabilidad social con tantas terminologías y tantos nombres que hemos dado, ¿no? El corazón, digamos, de la empresa ya latía desde el minuto uno con una idea de hacer un tipo de viaje que conectara a los viajeros y viajeras con la gente local. O sea, ya había una preocupación social por colaborar, digamos, con esas oficinas en destino en desarrollar viajes que les revertieran en un avance económico local, ¿sí? Y además, desde los inicios, pues ya se hacía el famoso concurso fotográfico, que os hablo hace 30 años o 32 años, ¿no? Que se reunían a clientes, viajeros, a proveedores, al equipo, y se hacía una fiesta para exponer fotos fotográficas, que ahora ya no se podría porque se usa papel, ¿no? Serían digitales, pero bueno, también llegamos a ese punto, ¿no? Gracias, ahora os veo mejor. Perdón, sí, mejor. Sí, 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 mucho mejor. Y ese concurso, bueno, recaudaba fondos ya para un proyecto social en la mayoría de los casos. Os hablo hace 30 años, un pozo en Tanzania, un orfanato en Nepal, bueno, numerosas colaboraciones internacionales. Y fue en el 2008, más o menos, Marcos, que Marcos nos dijo, chicos, ya hacéis muchísimas cosas de sostenibilidad y no lo contáis. Y dejo aquí el apunte, ¿no? Pymes, hacemos muchas cosas de sostenibilidad y valores y no lo comunicamos o no somos ni conscientes de ello, ¿no? Entonces, pues nos pusimos manos a la obra, empezamos a vertebrar qué era la RSE de aquel momento, responsabilidad social, y a focalizar dentro de la casa cuáles eran los factores o los grupos de interés que denominamos stakeholders, los grupos de personas a las que nosotros podíamos afectar con la gestión de nuestra empresa. Es cierto que fue a raíz del 2008-2009 que hubo la crisis económica, que ahí es donde fue, pues para nosotros fue la crisis, la gran crisis que nos hizo la reflexión, entrar en reflexión con todo el término del medio ambiente, aparte del social, y empezar a excavar, digamos, en todos los departamentos de la empresa para ver cómo podíamos aplicar de una manera transversal la sostenibilidad y vender unos viajes con un alma similar a la de esas colaboraciones, ¿no? Que ya hacíamos comunitarias en aquel momento. Y la evolución, pues en estos 15 años ha sido notoria ya por lo que vivimos socialmente, ¿no? Que es un impulso. Sí que hay una gran diferencia hoy en día a cuando nosotros comenzamos, que había un gran espíritu voluntario y había también un espíritu muy motivador de ser pioneros en todo este tema y un corazón que latía con ganas de participar en los cambios del mundo. Y ahora se está convirtiendo en, no es algo tan voluntario y tan poético y ¿no? Con esa energía tan voluntariosa, sino que ya empieza a ser una obligación personal, una obligación empresarial, primero, yo siempre digo de dentro a fuera, y después todo esto se configura externamente con una serie de indicadores, una serie de memorias, informes y un trabajo adicional que ya entraremos si quieres en el tema, que para las pymes pues supone una carga de trabajo desconocido y a priori intenso, ¿no? Pero que bueno, yo estoy aquí hoy para animar a todo el mundo a que empiecen, ¿no? A entrar en ese campo, sobre todo porque de inicio estoy convencida que ya están aplicando numerosos conceptos de sostenibilidad que no son conscientes. Segundo, porque yo les animo a romper el estigma de que las pymes no nos enteramos de nada y no hacemos nada al respecto, cosa que no es verdad. Y tercero, porque, ¿cómo es eso? Andar, el camino se hace al andar, ¿sí?
El Se hace camino se camino al hace al andar, sí. andar, el caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Y sobre todo, que esto últimamente lo digo más porque soy mayor y ya llevo 15 años hablando de esto, el concepto de la sostenibilidad a mí creo que se ha hecho una etiqueta que ha confundido ya mucho a todo el mundo, a consumidores y a empresas pequeñas, ¿no? Entonces, quizá debiéramos de empezar a hablar de compromisos, de riesgos futuros, de valores humanos. Ahora que todo se está deshumanizando, vamos a humanizarlo de nuevo nosotros, ¿no? Entonces, mucho más en coordinación, con una supervivencia para todos nosotros en el futuro, con un equilibrio con todo lo que está sucediendo en el mundo, con un devenir incierto y con unos riesgos nuevos que tenemos, que ya hablaremos también de ello, y que están asomando, ¿no?, su cabecita ahí después de que comamos las uvas este año. No, muy bien, Feli, ya has introducido, digo, es lo maravilloso de hablar contigo. Ahora ya lo puedo decir, justo estaba hablando con Ferran hace un momento, que justo está él en Madrid hoy, como sabes, y en el caso, y lo comento, ¿no? Lo comento así ya en la confianza, ¿no? A mí, yo Taraná, yo no conocía y fue uno de los primeros suscriptores de corresponsables de las publicaciones y tenéis ahí en Taraná todos los números de la revista Corresponsables, vamos, maravillosamente encuadernados, una cosa que me parece increíble, ¿no? Y claro, a mí me llamó la atención, dije, Taraná, ¿qué es? Entonces empecé a mirar y dije, anda, qué interesante, pues si tienen lo que acabas de decir tenían ya iniciativas y dije, pues quiero conocerlos en persona, ¿no? Y así conocí pues a primero a Ferran en 2000, sí, como dices tú, creo que fue en 2008, 2007, 2008, algo así. Y claro, pues ahí que siguen siendo, ¿no? En la calle Vallespir, ahí en las oficinas, pues hablando con él, digo, madre mía, justo lo que acaba de decir, ¿no? Digo, pues si tenéis un montón de iniciativas de responsabilidad social. Digo, lo tenéis que comunicar. Y él me decía, no, ya, pero ¿para qué? Muy catalán, ¿no? Y digo, como yo, y como y digo muy catalán, que nadie, por favor, me malinterprete, ni, ya digo, sin meterme en líos políticos, ni deportivos, ni de nada, ¿no? Pero aquí siempre se ha dicho mucho, ¿no? Yo como periodista siempre lo he dicho, ¿no? Me acuerdo del presidente, una nota muy rápida, el presidente de Nestlé, que está ubicada aquí en Barcelona, que ahora es presidente ya de honor y demás, nunca concedía entrevistas, ¿no? A veces lo he comentado, y me concedió una entrevista antes de crear corresponsables, o sea, ya nos hacemos ya mayores, hace ya como más de 25 años, y me concedió una entrevista y para un libro que hicimos varios periodistas, ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? Cuando se empezaba a hablar del tema de conciliación, ¿no? Y por eso me concedió la entrevista, porque era para un libro, porque soy muy pesado, muy gota malaya, como dice, muy perseverante. Total, que me concedió la entrevista, ¿no? Y claro, empezó a decir cosas, era para hablar solo sobre conciliación y demás, pero de guarderías, que Nestlé ya tenía guarderías en los 80, que fue una de las primeras empresas en España en tenerla, pero él lo decía, dice, nosotros la teníamos, pero no lo decíamos nunca fuera. Y me he dado cuenta, ya esto iba un poco a la reflexión, y un poco una expresión un poco catalana, pero creo que se entiende, y me he dado cuenta, decía él hace ya pues, muchos años, que paño en buena arca no vende. Y ya en el siglo XXI, si hacemos bien ciertas cosas, si no las comunicamos, pues estamos perdiendo una oportunidad. Porque cuando hacemos algo mal, no os preocupemos que rápido se sabe. Nuestros competidores, algunos trabajadores insatisfechos, bueno, nuestro grupo de interés más, como sea, más críticos, más lo que sea, no te nos preocupemos que cualquier cosa mala se sabe rápido en este mundo de redes y demás, pero lo bueno no tanto, ¿no? Entonces, eso mismo le dije yo a Ferran al principio y él me decía, sí, tal, y me costó convencerlo, pero luego, cuando él empezó a ver, y luego ya, pues unas primeras iniciativas que tú ya comentabas, Feli, justo cuando ya lanzamos en 2010 la Fundación Corresponsables, hicimos unas primeras becas para ayudar a pymes a hacer su primer informe de sostenibilidad y unas primeras becas fue a Taraná y yo dije, madre mía, todo lo que tienen y como pasa, como nos pasó a nosotros con nuestra primera memoria en Perdona, y corresponsables, lo que estaba ¿no? por venir, ¿eh? Porque a raíz de ahí es cuando Claro. tomas conciencia de todo el trabajo que hay que hacer, ¿eh? Eso iba yo a preguntarte, ¿no? De aquellos inicios, como tú has estado en todo y demás, y luego con esa evolución, ¿cómo, y lo has empezado a decir muy bien, ¿no? Pero ¿qué destacarías de esa evolución en una empresa que lleváis, una pyme que lleváis tantos años,
ya las he explicado muy bien, y además en un sector pues que sufrimos la crisis económica tan dura, luego también venga, ya cuando parecía que nos recuperamos, la pandemia, para darle emoción a la cosa. ¿Cómo habéis vivido, ¿no? Porque en las pymes eso nos pasa en todo tipo de empresas, pero en las pymes yo creo que cualquier tema económico pues aún nos afecta más, ¿no? Y aún más nuestros sectores de actividad. Yo me acuerdo durante la COVID de haber intervenido en alguna mesa tuya online, etcétera, y yo siempre decía que moriremos con las botas puestas, ¿no? Yo creo que para liderar ahora las pymes, primero tienes que ser un pirata, no, porque se interpretaría mal, pero tener esa fuerza ¿sabes? De alguien que lleva el barco y dice, voy y voy a hacer la travesía, ¿no? Cuando empezamos, es verdad que todo el latir del viaje y ese vínculo con el tercer sector, que cada día ha ido a más en 15 años, estaba hiperdesarrollado, pero cuando entras en lo que es la responsabilidad social empresarial, ya empiezas a entrar en otros terrenos, ¿no? Y ya apunto uno de ellos, que al investigar todo este asunto y transversalizarlo, el primero y el más importante es el equipo. ¿Sí? Porque yo creo que la incoherencia se ha llevado siempre muy mal, pero lo que peor se va a llevar a partir del 31 de diciembre va a ser la incoherencia y la mala información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para nosotros en ese tránsito fue tener coherencia con lo que estábamos diciendo y con lo que estábamos comunicando día a día. La comunicación se hace día a día, en los news, en todos los canales, en las noticias, en las redes, con tus gente en el equipo. Entonces, el equipo era lo fundamental para vertebrar bien en una pyme la sostenibilidad, o la RSE, o como lo queramos llamar. Es la única manera, es incluirla en la estrategia de la empresa. Y entonces, en esos inicios y en esa evolución ha ido cambiando, se ha ido transformando. ¿Por qué? Porque la empresa va transformándose conforme va sucediendo externamente en el mundo lo que va sucediendo. No es igual hablar durante la COVID que la crisis del 2009 o que actualmente con una IA generativa que no sabemos qué nos trae, ¿no? Pero siempre hay unas bases que son fundamentales, que son la economía que necesitamos para vivir, cómo sale esa economía, cómo la gestionamos, cómo podemos hacer que sea una economía más sostenible para todos, ¿no? Y eso redunda en el equipo, salarios dignos, eso redunda en los precios, cómo negocias con tus proveedores, cómo son. O sea, si tú la economía no solo hablas de beneficios y la extrapolas a muchos conceptos más en valores, ya vas a sacar numerosos conceptos para viabilizar esa sostenibilidad. Entonces, imagínate, cuando empezamos sí que teníamos parte del tercer sector, viajes, pero había que vertebrar dentro de la casa todo esto con el equipo. Después, con proveedores internacionales, somos pequeñitos, nosotros no tenemos ese poder de gestión ni de presión, digamos, con los proveedores que a lo mejor son una oficina en Costa Rica y en San José o una oficinita en Kenia que lleva una familia local, ¿no? En algunos casos no es así, pero en muchos sí que es así. Entonces, esto también requería una investigación y un empezar a trabajar muy intenso que a día de hoy seguimos haciendo, y que ha evolucionado muy positivamente. Y luego había el gran temazo, porque el social está bastante equilibrado. El gran temazo es el medioambiental, que este es un poco el miedito que yo creo que todas las pymes podemos llegar a tener de cómo hago todo este tema medioambiental, primero en mi oficina y cómo lo extrapolo luego en el producto con mis proveedores, ¿no? Entonces, bueno, hay maneras de hacerlo. ¿Cómo lo hemos hecho? Escalando, focalizando un eje, yo siempre digo, un eje en el que yo voy a decir cuál es mi propósito de empresa. Pero hay que tenerlo claro, el fundador, propietario, pero todo el mundo. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Que no solamente sea ganar dinero, ¿cuál es de verdad? Y hay que trabajar ese propósito y esa cultura que vas a hacer de empresa. Después es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer durante? ¿No? ¿Cuáles son los grupos a los que yo puedo afectar? ¿Cómo yo me puedo afectar a mí misma si me viene un imprevisto de un tema climático? ¿No? ¿Qué riesgos tengo? Todos estos análisis hay que hacerlos y hay que compartimentarlos según departamentos y grupos de interés. Y después, ¿cómo lo voy a hacer? Pues tendré que usar números y ratios y cómo lo voy a medir.
Pues midiéndolo, pues cuánto gasto de luz, cómo puedo transformar esa luz, cómo puedo bajar el consumo de esa luz. Gasto mucho papel, ¿cómo puedo disminuirlo? Entonces, así lo fuimos haciendo, poco a poco. Y sí que es verdad que hay una cosa que es muy auténtica y es que según vas avanzando, se te van ocurriendo más cosas. Algunas que habías avanzado, que ya estaban súper identificadas en la empresa, resulta que empiezan a ir para atrás. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Que no sabemos que el orgánico no se tira ahí, ¿sí? Algunas otras te sorprenden y te dices, ostras, los japoneses me han hablado de ODS, ¿no? Entonces, bueno, es como un baile, ese camino es un baile, ¿no? Vas, vienes, ¿no? El camino del cangrejo, que digo yo. Avanzas tres, retrocedes uno, avanzas cinco, retrocedes uno. Pero es irremediable, que es un camino, no es una meta. Quizá el problema de la comunicación es hablar que es una meta. No es una meta la sostenibilidad, es un recorrido que lleva muchos compromisos, lleva identificación de dónde yo quiero ir evolucionando, lleva números, KPIs, para que yo pueda ir viendo, ¿voy mejor o voy peor? Resulta que he invertido en tal cosa y estamos consumiendo más. ¿Por qué? Bueno, identifica por qué, ¿no? Entonces, esa transversalidad ineludiblemente te la dan los números. Pero sí que es verdad que para las pymes se puede empezar con el poco a poco, ¿no? Buscar ese eje, ese propósito, esas cinco cosas que yo puedo empezar a cambiar y poner plazos. Pues mira, como voy a empezar, empiezo con un plazo de 3 meses y mido. Otro plazo de tres y mido y comunico. Y algo que estamos haciendo mucho nosotros después de la COVID ha sido involucrar al equipo. O sea, estamos haciendo microgrupos de trabajo para todo y está funcionando maravillosamente bien. Sí que es verdad que llevar 15 años aplicando ya la estrategia de la sostenibilidad hace que la gente esté hiperfamiliarizada, ¿eh? Esto es un factor que se trabaja con los años. Y tú no te acuerdas, pero hace 15 años yo te pregunté en un workshop tuyo, oye, cuando empezamos, ¿cuánto tiempo tarda un equipo de media en asumir todo este tema de la sostenibilidad? Y me dijiste, anda con tranquilidad, porque menos de 4 años no lo vas a conseguir. Éramos unos 25 o 30 personas en el equipo. Y te voy a decir que más o menos fue eso, ¿no? Y no me quiero enrollar para no ser un monólogo, ¿no? Pero siempre pongo el caso, que por ahí está Edita, que le sonará, el caso de las... fuimos los primeros en el territorio español, España y Cataluña, en empezar a no poner excursiones en los viajes con animales salvajes en cautividad, o sea, paseos con elefantes, ir a ver zoológicos, delfinarios, los primeros. Y no sabéis, es que el mundo es de los valientes, os lo digo de verdad, hay que tener valentía para hacer todas las cosas y tirarte a la piscina. No sabéis qué conflictivo fue aquello. Ahora lo cuento porque ha pasado mucho tiempo y lo tenemos hiperintegrado. Pero el equipo de ventas se me puso, vamos, imaginaros, después de una crisis económica, decirles que no íbamos a vender eso cuando era el reclamo, sobre todo para las familias con los niños. Y yo, pues por ese motivo no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si queréis luego os explico ese caso. A día de hoy no se pone 100%, pero es que a día de hoy han cerrado muchos orfanatos que hace 10 años eran muy famosos en los viajes. Se han cerrado hoteles que tenían delfinarios. O sea, el tema ha ido fluyendo y cada vez más. No, me encanta porque vamos, yo sabía y podíamos hablar, esta iniciativa de los animales, que es, ahí entra en el core, ¿no? Yo me acuerdo perfecto ya cuando hace unos años y en algún diálogo incluso con ESADE y demás, Sí, sí. claro, es muy difícil, ¿no? Cuando en India o en algunos países, o es igual, en muchos países, sea el camello, el elefante o lo que sea, que no pueda subir cuando es unas atracciones que antes era simpática, ¿no? Esa foto, me acuerdo cuando hubo todo ese debate, cuando tenías el debate, y yo tenía por ahí una foto, pues con la primera vez que fui en Egipto hace ya pues muchos años, pues la típica de camello. Y luego me daba vergüenza, ¿no? Y ostras, claro, como pasa lo que acabas de decir muy bien. Yo tengo algunas fotos en algunas redacciones, me acuerdo en el Diario del Mundo y en otras que he estado, que salía una montaña de papel y yo salía asomando la cabeza, ¿no? Y parecía simpática porque era la foto de, muchos ni se acordarán y tampoco somos tan mayores, pero antes en las redacciones, antes de que se popularizara tanto el email, internet, todo esto, vamos, nos llegaban los comunicados de prensa por fax, bueno, de muchas maneras, ¿no? Y se originaba una montaña de papel increíble, ¿no? Y lo has dicho muy bien en muchas cosas. Yo siempre insisto, la sostenibilidad hay que tenerla muy clara, que esto es un camino, como has dicho muy bien, de mejora continua.
es la única manera. Y yo lo que recuerdo en ese momento, y yo sigo aconsejando exactamente igual, es primero mírate la foto, mira la foto cómo estás. A nosotros nos pasó, y a veces lo he comentado hace poco en una sesión de Respon.cat, lo decía así de pymes. Nosotros cuando nos hicieron la primera memoria de sostenibilidad, que fue creo en 2006-2007, del primer programa RS de PYME de la Generalitat de Cataluña, y nos hizo Xavier Agulló, que es un gran amigo, nos hizo él la primera memoria de responsabilidad social. Y claro, yo decía, hombre, pues nosotros que, pues creo que estaremos bien, saldremos bien. Muchos datos no los sabíamos. Muchos datos, me acuerdo de esa memoria, los ambientales y demás, no era porque quisiéramos ocultar o algo, es que simplemente pues no teníamos, no sabíamos ni cómo medir muchas cosas que ni siquiera las grandes tenían dudas, pues las pequeñas teníamos aún más dudas, ¿no? Pero yo eso, hacer esa foto, yo siempre lo recomiendo. Da igual que lo publiquéis o que no lo publiquéis, pero una foto interna, y eso, aquí hay muchas, y en el anuario vais a ver de pymes ejemplos, para hacerse checklist en todos los ámbitos, en todos los indicadores, cómo estamos, te das cuenta de lo que decía Feli, ¿no? Lo que se ve en muchos casos. Ah, mira, pues si esto, yo no sabía que esto también formaba parte de, como lo queramos llamar, de la responsabilidad social, la sostenibilidad, pero es una vez que sabes, es lo bueno y malo que tiene este tema, pero para mí es bueno, ¿no? Es tan amplio, tan diverso, que no te la acabas nunca. Por eso hay que ser muy honestos, ¿no? Como decía Félix, y tener muy claro que esto es un tema de mejora continua. Y con el tema de equipos, que seguro que luego va a haber preguntas y comentarios, pues lo mismo, ¿no? Porque una vez que involucras a tus equipos y depende también el tipo de trabajadores que tienes, colaboradores y demás, pues luego a veces te surge hasta la inversa, ¿no? Oye, tú que dices que eres tan socialmente responsable y vienen los reclamos de otra manera, ¿no? Reclamos internos, que eso sobre todo en tu caso de recursos humanos y demás, y de cómo gestionas eso, porque al final aquí no hablamos de empresas 100% perfectas, 100% perfectas, maravillosas, que todo lo hacen bien, sino que se intenta en todos los ámbitos de la sostenibilidad ir mejorando, ¿no? Con muchas veces con las contradicciones que eso supone por el camino, ¿no? Un poco en esta línea, voy a dar paso, mira, empiezan a haber algunas preguntas, voy a aprovechar ya, y ahora quien quiera también, pues por favor, que las vayáis haciendo, si queréis eso por escrito, pero ya que hay una pregunta, no sé si la ves tú aquí, Feli, que pregunta María, no veo muy bien el María Tail, han ido poniendo, ya veis que hay de Ecuador, de muchos países, dice, ¿con qué experiencia contáis en la publicación de vuestro informe de sostenibilidad? ¿Qué utilidad le encontráis? Mira, es una buena pregunta que yo también te pensaba hacer. Algo has comentado ahí al respecto, pero Sí. Hombre, la memoria de sostenibilidad, el informe es fundamental si empiezas a vincularte, a integrar la sostenibilidad transversalmente en la empresa, porque al final vas a tener que tener números, datos y es una manera de, es la fotografía del año está en la memoria, está todo el rendimiento de cuentas de todo lo que se ha realizado. Puedes utilizar, nosotros, siendo honestos, hacemos todo voluntariamente, ¿eh? Tenemos certificado Biosphere, somos miembros de Pacto Mundial y pertenecemos a varias asociaciones y entornos de sostenibilidad. O sea que lo hacemos de manera voluntaria y es fundamental porque en un mundo en el que vamos a precisar tener informaciones claras y saber que lo que estamos escuchando es cierto, el informe de sostenibilidad va a tener más importancia que nunca porque es el lugar donde tú vas a poder recurrir para ver que es verdad todo lo que se publica, se hace y se dice. Y más hoy en día que ya sabemos que el mundo de las fake news, el deepfake y todo esto va a estar muy fácil con todo el tema de la IA. Entonces, cuanto más humanicemos las empresas y cuanto más vehículos tengamos de constatación de que lo que se habla, se dice y se publica es cierto, mucho mejor. Inclusive, mira, aquí nosotros hablábamos un día, tener oficina, pues tener oficina es estupendo, porque va a dar una credibilidad absoluta al cliente de saber que hay un entorno que, físico donde hay personas que puede venir a hablar con ellas. Entonces, todo lo que sea material informativo real será fundamental. así es. ¿Qué más? Yo voy a dejar porque si no, vamos, ella, él y yo podríamos estar hablando aquí toda la Bueno, tarde. Cualquier pregunta, comentario, que sé que yo, vamos, que había muchas ganas así de intervenir. Marcos, no sé si lo he dicho, pero sí decirles que el equipo se transforma en su máximo embajador.
Si es una persona una, y 20-20, si son 100-100. Los equipos que están bien en una empresa, que es el primero que hay que mimar, son los grandes difusores de la sostenibilidad. Son los que más te van a ayudar, son los que lo van a vertebrar, son los que lo van a aplicar hasta en el último rincón de la casa. Sí que cuesta, pero por eso hay que trabajarlo también. Es el primero que yo recomiendo en trabajar. Fundamental, yo siempre lo digo y que lo diga un periodista raro, pero no comienza la casa por el tejado, preocúpate primero por las personas. Es muy difícil porque hay muchos temas relacionados con la gestión de personas que, bueno, Edita creo que estaba poniendo ahí, ahí está, adelante. Mm. Si me permitís, os cuento una anécdota muy corta que creo que está relacionada con el tema. Claro, yo hace muchos años que soy clienta de Taraná, pero antes de serlo, fui con otra empresa, que no voy a citar obviamente, a hacer una excursión en Túnez y resulta que una de las cosas que había que hacer era, nos dejaba el autocar a la entrada de una duna enorme y había que pasarla al otro lado con camellos y el autocar nos esperaba al otro lado. Y yo, entre otras muchas cosas, soy animalista. Entonces dije, no, 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 yo no utilizo animales esclavos de ninguna manera. Voy a pie si se puede, no se puede. Pues que me venga a buscar el autocar. Tampoco ya ha vuelto, pues no voy. Y entonces el guía dijo, va a tener usted un problema. Y yo, un problema. El problema lo va a tener usted. A ver cómo explica usted a su jefe que ha perdido una oveja. Yo de aquí no me muevo. Se quedó a cuadros, desapareció y volvió con dos compañeros con sendos, esas motos de que van haciendo triatlón, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Una Las para mí, cuatrimotos, sí. sí, una para mí y otra para que me tenía que enseñar a usarla. Y hicimos todo el recorrido que los demás hacían en camello. Y a mí eso me hizo pensar que los clientes también podemos ayudar a que compañeros del viaje se vayan mentalizando poco a poco. Y en esto Taraná son muy buenos porque sin decirlo explícitamente están lanzando muchos mensajes de este estilo que los viajeros captamos, interiorizamos y luego lo vamos polinizando en otros contextos. El trabajo que hacen con los clientes también es muy bueno en este sentido. Ah, muy bien, Solo muchas puedo gracias, Edita. Sí. decir una alusión muy corta que puede ayudar a todos los que nos escuchan. A veces no es fácil, ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque desde aquí podemos decir el camello que lleva desde el barco al templo, el caballo o un caballo que esté en mal estado. Pero también tenemos que pensar que esto últimamente la ética es nuestra ética. Tenemos que pensar en la ética de los pueblos que a lo mejor viven gracias a las dos mulas destrozadas a los ojos occidentales, ¿sí? Y que son la supervivencia de esa población. Entonces, la ética tiene que estar en la mesa para cuando trabajemos o trabajéis temas de este calibre con entidades internacionales o comunidades muy pequeñas, ¿eh? Y esto se ha llevado a debate en la mesa de Taraná, que ya eso para mí ya es la sostenibilidad y la ética, es hablar de ello en la casa y no Así darlo por es. bueno, ¿sí? Porque podemos caer muchas veces en nuestras normas desde la comodidad y lo que pretendemos y lo que luego la realidad te ofrece en los destinos. Y aquí me podría enrollar mucho, que no lo voy a hacer, porque sería horrible esto, pero Mira, sí, hay una que pregunta, es un quieres tema. compartir, yo estoy encantada en otro Sí, momento. es un tema maravilloso y cuando hacemos turismo sostenible, ahora me sale una, pero es que no va a dar tiempo y me va a liar yo con México ahora, pero eso es un tema, lo que has comentado es muy importante, ¿no? O sea, al final hay muchas cosas que, lo has explicado muy bien ese ejemplo, y yo pensaba ahora en Acapulco, que sufrió un huracán y que estamos trabajando para hacer un proyecto de turismo sustentable que llaman allí, y hay que ser honestos, o sea, hay que saber muy bien dónde estás, en qué territorio estás y como muy bien has dicho, es el primer paso, ¿no? No tratar de decir, no, nosotros que somos los más listos, lo más, como estamos en Europa y demás, hay que hacerlo así, así, así. Pues no, lo siento, pero no. Entonces, es muy importante esa parte de coloquio con muchas cosas, pero ya solo el tema de generar debate, el tema de generar, ahí se empiezan a dar cosas, ¿no? Me están habiendo muchas preguntas y por eso quiero aprovechar y una pregunta también, Feli, para ti. Luego hacemos con la de palancas internas de B-Lab, de B-Corp, de Eva, pero ¿qué aprendizaje clave crees que puede ayudar hoy a otras pymes que quieren avanzar en sostenibilidad sin sentirse desbordadas?
Ese es un gran ¡Guau! La tema, ¿no? pregunta que esperaba, la necesitamos, por favor. Yo es que lo voy diciendo en todos los entornos. Fijaos que yo me meto en muchos entornos de multinacionales, es que no me hacen ni caso. Cuando ven que hablo de pyme, ya es como, va, esta no se entera, ¿no? Entonces, yo sí que pediría, por favor, es un reclamo necesario que ante tanta legislación, ante tanta normativa, ante tantos cambios ómnibus, ahora voy, ahora vengo, ahora las de 500, ahora la de 250. Ahora EFRAG saca las voluntarias, pero iba a decir un taco, pero por favor, ¿alguien lo puede aterrizar? O sea, por favor, hagamos algo sencillo para las pymes, que tenga 3 grados, un grado de iniciación, un grado de progreso y un grado de máster, porque ya tengo mucho hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque las del máster, que ya tienen mucho hecho, llevamos 15 años, por ejemplo, no porque seamos buenos haciéndolo, sino porque es que ya necesitamos otras indicaciones, ¿sí? O me tengo que traducir el texto de Frac en inglés con el chat GPT y empiezo a leer y digo, coño, ya, perdón. Llego al punto en que ya tengo que constar que un auditor me audite cómo hago las mediciones de CO2 y ya Itinere no vale lo que yo hago, pues me lo tiene que venir alguien a revisar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no hay un primer grado de enseñanza de cómo empiezo, un segundo grado de cómo implemento, un tercer grado de cómo lo hago avanzar? Y un cuarto sería para los que ya están hace tiempo, cómo podemos ir enfocándonos a la famosa nueva normativa y a las memorias que me parece que ahora son hasta el 2028 las que no habían empezado, pero que algún día nos dirán, ¡tilín! Os toca. ¿Cómo nos podemos preparar para entonces? Si no se baja a tierra, si solo se piensa en las multinacionales, si vas a hacer las emisiones de CO2 y te las ves y te las deseas. Yo en julio tuve casi una crisis intentando hacer una calculadora de aquí, de Cataluña, por Dios. Y ya me han dicho que al año que viene me lo tiene que revisar un consultor. Pero por favor, hagamos cosas que yo no tengo nada en contra de los consultores, pero es que plan de igualdad, 1000. Plan de retribución igualitaria, 1000. Plan de... Pero por favor, que esto no es para pymes. A ver, de verdad, me puedo desahogar, ¿no? Me encanta esta Sí, claro. pregunta. O sea, por favor, algo global, sencillito, algo para ir aterrizando, modular, por tiempos, con formación y con una economía de pyme, que tenemos que pensar no solo en eso, sino en muchas cosas más. ¿Vale? Gracias por la pregunta. No, no, sí es Ha así. sido Te escucho y como pyme, vamos, exactamente lo igual. mejor. Lo bueno, ahora que estamos con, como decía al principio, con el 20 aniversario de Corresponsables y estamos entrevistando, bueno, entre ellos a Feli, a Edita, muchas personas que estáis aquí, que lleváis tantos años, hemos hecho entrevistas a pioneros. Me venía, mi memoria da como da y soy de letras, o sea, no me hagáis mucho caso siempre con los números, pero me venía, por ejemplo, una entrevista con Isabel Rousset, que también es de las clásicas, y ahora está en el Pacto Mundial y eso es maravilloso, que la habíamos recuperado y no sé si estará hoy, pero me dijo que lo iba a intentar. Ella con el Observatorio RSC de Orencio en 2004, 2005, algo así, fue de las primeras iniciativas que publiqué y que a mí me vino, Dios mío, fue una maravilla. Y hicieron con el Observatorio de RSC una publicación para pymes. Y todavía, yo este año cuando hacía la entrevista con Isabel y demás, y otras personas la recordaban, volví a rescatar esa guía y si no, mira, ya pediré para mi equipo para que la volvamos a subir y la volví a ver, digo, "Jolín, pues sí, hay muchas cosas. A ver, ha cambiado, o sea, es como todo, ¿no? Podemos verlo, evidentemente, pues en 20 años hay cosas que han cambiado, pero, y también lo comentabas tú muy bien, Feli, hay cosas lo básico, lo mínimo, lo sustancial, yo ni lo básico ni lo mínimo, que igual suena feo, lo sustancial de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, el propósito, la misión, eso sigue siendo el mismo. Y algunos como Jauri, algunos que dan muchos años lo vuelven a decir este año, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Volvamos justo, sin meterme en líos políticos, ni con Trump, ni con cada uno, ¿eh? Que lo que queramos, pero si no nos iríamos por las ramas. Entonces, quiero decir, hay guías, hay otra que publicamos hace ya muchos años, pero muchos, hace como 16, 17 años, los 5 pasos que hizo el Pacto Mundial aquí en España, los 5 pasos del RSE en una pyme. Y era así, un poco lo que estabas diciendo ahora mismo, lo mismo Feli, y en Respon.cat, que es la Asociación de Responsabilidad Social, que yo estoy en la Junta Directiva, Feli también ha estado,
y somos la mayoría pyme las que estamos allí. O sea, hay muchas, yo siempre lo digo en pymes, y vais a ver en el anuario muchas herramientas que son gratuitas. Hay cosas que evidentemente, yo siempre lo digo, puede ser que aparentemente que nos pongamos a hablar aquí de huella de carbono, de ingeniería ambiental y parece que sabemos, yo hablo por mí, lo justo para parecer que sé, pero no, no es ni mi tema ni para eso están los expertos, ¿no? Igual en todos los ámbitos, y es lo maravilloso que tiene la sostenibilidad y lo complejo, ¿no? Son tantas dimensiones y demás y como bien ha dicho Félix, es comenzar, para mí hacerse esa primera foto inicial y luego ahí detectas muchas cosas que dices, ah, mira, pues en esto no estoy tan mal como pensaba, o otras cosas que justo lo contrario, que te creías que salías, perdón con la expresión, muy bonito, muy guapo en la foto y dices, pues no, no tanto, ¿no? Y eso yo creo que eso es maravilloso porque al final, y también respondiendo un poco a lo que preguntabais de los informes de sostenibilidad, a nosotros lo que nos sirve mucho y como pyme y es algo que depende del sector de actividad, depende todo, pero siempre nos ha servido mucho como herramienta de consulta para nuestros grupos de interés, entre ellos nuestros clientes. Es una herramienta maravillosa. Sin meternos en líos, como muy bien dice Feli, en términos de materialidad, de palabrejas, sino en términos prácticos, a nosotros nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo nosotros tenemos clientes pues desde pymes, claro, muy concepcionadas como Taraná, a grandes empresas y demás, pues que hay absolutamente de todo, ¿no? Entonces, a nosotros nos sirve como una herramienta de diálogo con grupos de interés maravillosa, maravillosa para decirles cómo nos veis, esto es lo que hacemos y cómo deberíamos seguir. Hay cosas que te piden que son imposibles y ojalá que sí, ¿no? Y esa es nuestra misión, ¿no? Llegar a Ciudadano de Pie a todo el mundo, en todos los países del mundo. En eso vamos. Esa es nuestra misión, nuestro foco. Ojalá que lo... Y vamos, creo que vamos en buena dirección. Pero lógicamente no es utópico llegar a los 8.000 millones de ciudadanos, pero bueno, ahí estamos, poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que eso en cualquier sector de actividad y en cualquier pyme, depende en el rubro en que se encuentre, en el sector de actividad que se encuentre y en el momento, lo bueno, y también lo ha comentado muy bien Feli, que aunque nos lleguen crisis y demás, una vez que comienzas con este tema es irreversible el camino. Y eso es maravilloso porque te das cuenta de que tiene más ventajas que inconvenientes. Habrá cosas que tengas que un poco recular, que parar en ciertas cosas, en ciertos aspectos de las diferentes dimensiones de la responsabilidad social de la sostenibilidad, pero en otras realmente te ayuda a que sea una ventaja competitiva y una ventaja de supervivencia incluso, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Otra pregunta que hacía Eva Carrel de Vilap, de Spain, que llevan B Corp, que corresponsables pues somos también Sistema B, preguntan, bueno, ¿cómo veis? Vaya pregunta también, muy buena Eva, ¿cómo veis el 2026? ¿Qué palancas internas, externas pueden ayudar a las organizaciones en ese camino de mejora? ¿Cómo, cómo ves tú, Me Félix? encanta, me encanta, me encanta. A ver, lo he dicho al inicio, o sea, tenemos que tener esa empenta y esa valentía. Estamos viviendo una época del mundo muy excepcional y la estamos viviendo. O sea, de alguna manera también es una suerte ir sorteando todos los escollos del camino, ¿no? Palancas. Yo creo que es importantísima la palanca de la reflexión. Es reflexión, acción, comunicación, pero yo incorporaría una palanca nueva. Reflexión, discernimiento, acción, comunicación. Para mí ese es el eje a partir del 2026. Y otro eje muy importante es la colaboración. Es una pena que haya tantos grupos en WhatsApp, en las redes sociales, tantos reels, y no haya de estas materias, esos reels y esos WhatsApp y esos grupos que compartamos el día a día las pymes, porque nos ayudaría mucho a gestionar, a crear, a compartir y avanzar, porque sí que hay guías, pero estaréis de acuerdo conmigo que en una pyme que estoy atendiendo a un cliente, una reclamación, una que se ha roto la pierna y no viene a trabajar, una que hace teletrabajo que no le funciona el ordenador, que las ventas no han ido el mes pasado como queríamos y que además la semana que viene tengo que presentar X informe y que además tengo la cita con el gestor, pues así va la vida de las pymes. Con lo cual, si encima me mandan 3 guías de 200 páginas, solo me entra un colapso nada más verlas. ¿Vale? Entonces, el tema que yo diría para el 26 es simplificar
para simplificar, ¿qué tenemos que hacer? Tener el extracto de lo que hay que aplicar. Y la asociación, la comunicación, los grupos de trabajo, para mí va a ser la clave, porque además es el contacto humano, que lo he dicho desde el inicio, y la realidad que vivimos, no la maquillada que pueda parecer ya por pura percepción, no está maquillada por greenwashing, sino que tú lo percibes de una manera, pero por dentro hay otra y estás compartiendo la verdad. Entonces, hay que tener un punto de honestidad también importante. Los valores de la honestidad y de la ética, ahora más que nunca, son fundamentales. O sea, palancas, honestidad, compartir, reflexionar, discernir, activar, actuar y comunicar. Y entre medias de todo esto, colaborar. Bueno, me dicen adiós. No, no, tal cual. Y otra, sí, ya por añadir, copiar. Uno de los temas que a mí siempre me ha entusiasmado de la responsabilidad social es que podemos copiar. Suenan así, suenan siempre aprender unos de otros. Aprender Inspirarte. unos de otros y copiar experiencias, buenas prácticas. Y hace un mes estuve en México, que hubo un evento maravilloso de una asociación que celebra Aliarse 25 años. Hemos hecho la publicación de los 25 años. Vino un premio Nobel de la Paz, el japonés, que se lo dieron el año pasado. Increíble, increíble la experiencia. Carne, la piel de gallina. Y ahí salía mucho también esto, ¿no? Qué es lo bueno que tiene este tema, ¿no? Y por eso nos parece siempre tan importante, en el caso de corresponsables, eh, poner el mayor número de buenas prácticas, de opiniones, que aprendamos unos de otros y luego tender puentes. Nosotros hemos unido siempre y por eso yo creo que también sirven estos diálogos y demás. Y oye, que seguro que nos va a llegar luego, que algún correo vas a recibir seguro nuestra parte o algo. Oye, alguien de México, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de cualquier país o de aquí, con preguntas con esto. Eso que dices, por ejemplo, el WhatsApp de pymes, que por ejemplo en Bicorp tenemos, y la mayoría somos pymes y demás, y la verdad es que es bueno, pero creo que es una buena idea. A mí siempre me ha dado mucho miedo, ahora ya cada día menos, porque lo que dice, ¿no? Ya que llevamos tantos años de este tema, que uno ya se anima mucho más a arriesgarse, entre comillas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre al principio, bueno, por experiencias negativas, porque al final, aunque te dediques a estos temas, hablando de grandes empresas, que también hay aquí en este diálogo, y si alguien quiere hacer también su reflexión y demás, pero siempre al principio, sobre todo, me daba mucho miedo hacer diálogos en el que estuviese gran empresa con pyme. La semana pasada que tú fuiste al de Barcelona, por ejemplo, Feli, había muchas grandes empresas con pymes como Taraná y otras. Eso es maravilloso. Y tú misma me decías, y por ahí salió la iniciativa de hacer este webinar así express, ¿no? Justo salió de ahí, ¿no? Eso hace 15, 20 años no era imposible, porque nada es imposible, pero era mucho más difícil. Lo digo porque nosotros siempre hemos sido de promover diálogos, de meter hasta en los primeros números de la revista Corresponsables, yo entrevistaba siempre a los que no creían en la responsabilidad social. Siempre, eran los primeros. Joaquín Trigo de Fumen, que en paz descanse, personas que algunos conocéis de aquí de Cataluña, otras de la COE y demás, siempre. Pues yo decía, al enemigo, entre comillas, cuanto más cerca, mejor. Y que sepamos por qué dicen que no a la responsabilidad social. Igual que los sindicatos, que al principio eran sindicatos y patronales empresariales los grandes detractores de la responsabilidad social en España y el resto de países, ¿no? ¿Qué más preguntas? Que aquí nos quedan aquí algunos minutos, que aún hay muchas personas aquí conectadas, todavía más de 40, pero algunas ya se están así despidiendo. Comentarios, preguntas, aprovechemos ya estos últimos minutos. Es un tema que da mucho, pero bueno, es un lujo tener así a Feli y a las personas que estés aquí. Así que encantados así si queréis así en micro o por chat, como queráis, sin ningún problema. Una palanca que ha dejado una de las compañeras que estaba aquí en la webinar ha dicho que era la parte económica, por supuesto. Esa nunca la podemos olvidar, pues si no tenemos la palanca económica, no Así lo tenemos. veo ahora, sí. Sí, 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 sí. Por supuesto, por supuesto. Y el sentido común. Hay que activar la economía con sentido común, sobre todo teniendo en cuenta el mundo, ¿no? Mira, por ahí Frank me parece que quiere aportar algo, ¿no?
Hola, sí, gracias. Buenas tardes a todos. Soy Frank Scander de Odisei, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Yo he puesto bueno, una pequeña contribución a que es la cuenta de resultados que tiene que ver con esto la disrupción tecnológica y cuidar la cuenta de resultados para una pyme especialmente, pero también esto se aplica a las grandes empresas. Es precisamente sobre estos dos palabrejos que es inteligencia artificial. Y es saber si realmente tienes o no tienes que desplegar alguna solución de IA en tu empresa. Básicamente porque algo que está sucediendo es que como hay tanto ruido y hay tanta bola de humo y hay tanto ruido después de eso, después del ruido hay más ruido todavía, y todo el mundo está corriendo a ver cómo lo tengo que hacer, quién me puede asesorar. Espera, tranquilidad. Tienes que hacerlo, la necesitas para algo, no. Se puede dar el caso perfectamente de que no necesitas IA para tus procesos de negocio. Y esto tiene mucho de ético también y tiene mucho de sostenible precisamente porque ciertos despliegues de inteligencia artificial consumen mucha energía. Y entonces el no desplegarla porque no la necesitas, ya allí tienes un ejemplo de cómo puedes practicar activa y por pasiva la sostenibilidad y cómo puedes responder a tu propia responsabilidad social corporativa o empresarial, como se dice aquí en España. Simplemente quería aportar ese dato porque es importante, por lo que estamos viendo en el mercado, todo el mundo a correr detrás de la IA sin llegar a preguntarse que la IA es un nombre además muy tonto. Bueno, no es objeto de discusión aquí. No, es Simplemente eso. interesante. Mucho. Es interesante, Frank, y vais a ver algunos artículos en honor de pymes y nosotros hemos hecho un especial en corresponsables también sobre la IA, entendida de manera ética y sostenible. Y al final está muy relacionado con el sector de actividad. En nuestro caso, como medio de comunicación, la verdad, la estamos utilizando, pero siempre con mucho sentido común, con mucho juicio. Es útil para nosotros como medio de comunicación para simplificar ciertos procesos, pero es un reto enorme. Walter también había pedido desde México, querido Walter, también la palabra Sí, de clúster de responsabilidad social. muy rápido nada más, Marcos. Uno para felicitarte, bueno, a ambos por la plática, pero a corresponsales por este 20 aniversario, ¿no? De que estábamos celebrando juntos acá también en Aliarse desde México, que tuvimos la oportunidad de estar aquí contigo. Y bueno, ya luego nos dirás cómo sigues de esa pierna, ¿no? Que tuviste ahí esa parte. Pero también tuve la oportunidad este año de estar en Salamanca, allá con Empresability, y tuvimos también la oportunidad de darnos una vuelta ahí en Europa. Y fíjate, bueno, rápido, una percepción que tuve al estar conociendo allá, yo ya también decirte que he sido más de 10 años jurado del premio Corresponsables. Entonces, eh, fíjate que lo que he estado viendo, y lo veía desde antes, que entre mayor regulación hay, está bien, pero necesitamos encontrar ese balance. Yo veía de España y Europa que se lanzaban con esta parte de las regulaciones. Y ahora que pude estar allá, pude también percibir que nos podemos decir que estamos muy avanzados por la parte del cumplimiento, pero la parte de la cultura, o sea, de realmente no hacer un checklist, ¿no? Esto me están obligando a hacer, a realmente que estoy viendo yo las bondades de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad, dónde está realmente la rentabilidad. Percibí yo, en mi punto de vista, como que está costando un poco de trabajo ahí en algunas empresas que me tocó ver y convivir en España, ¿no? Pero en México ya también vamos con ciertas regulaciones, o sea, ya vamos para allá y de alguna manera también las empresas transnacionales que tienen presencia en México, como algunas españolas, pues aplican la legislación desde allá y nos ha permeado a nosotros. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo encontrar ese equilibrio y realmente llevarlo a la cultura? Porque realmente cuando lo haces de manera que empiezas a determinar cómo esto me hace más competitivo, aún siendo pymes, ¿eh? Las pymes se han encontrado aquí
también, por ejemplo, en México, la parte de la ética y los valores, ya después les platicaré varios casos, pero nada más también traer esta idea de cuando nosotros iniciamos con el distintivo empresa socialmente responsable, lo que queríamos generar era una masa crítica. O sea, por eso no fue un certificado ni un premio, fue un distintivo para motivar a las empresas a ir sumándose. Hoy en día van más de 3.000 empresas que han obtenido este distintivo SR, pero hacen que su cadena de valor entre en esto de forma cultural. Yo creo que acá ha sido más de cultura que por ley, y en estos últimos 6 años también la ley ya se empieza a equilibrar, ¿no? Ya nos exigen, bueno, en México desapareció el outsourcing, desaparecieron muchos aspectos que no ayudaban. Se subió el salario mínimo, o sea, sí ha habido cambios importantes legislativos y vienen más. Entonces, pero lo que digo es esta parte. Y nada más como idea, yo creo que estos webinars donde se platiquen las mejores prácticas que se están premiando y den su experiencia, creo que sería fabuloso. Gracias, Marco, y felicidades, ¿eh? Desde aquí, No, desde muchas México, a gracias. todos. Una de las experiencias que comenta Walter, el distintivo de empresa socialmente responsable de CEMEFI, yo recuerdo cuando llegamos a México, pues ya hace ya unos cuantos años, conozco a Walter de hace ya muchos años, claro, nosotros teníamos la SG 21 de Forética, luego ya Bicorp y demás, y yo decía, hombre, pues el distintivo, pero es así, es un distintivo que ha ayudado muchísimo, sobre todo porque las grandes empresas han, como se suele decir, ¿no? Han animado, cada uno que le ponga el verbo que quiera, ¿no? El participio que quiera, animado, pedido, exigido a su cadena de valor a que empezara a entrar en estos temas, ¿no? Y ese es un gran, que no lo hemos hablado mucho en este webinar, pero es interesante esa reflexión, ¿no? La importancia que tienen al final las grandes empresas en ayudar a extender la cultura de responsabilidad social a las pymes, ¿no? A su cadena de valor, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Nosotros hace ya unos años, cuando algunas de las grandes aquí del IBEX, que se dice aquí, de las grandes empresas de la bolsa, que eso también pasó en México exactamente igual, nos empezaban a enviar cuestionarios. Oye, si queremos seguir colaborando con vosotros, en nuestro caso como medio de comunicación, vía publicidad, auspicios, patrocinios, os tenemos que tratar como una pyme, como un proveedor de logística o de cualquier ámbito, ¿no? Y eso fue un cambio importante que se produjo aquí. Y luego también, yo lo he ido viendo en otros países de América Latina, todavía falta mucho, no nos engañemos. Y había alguno de los grandes pioneros, como Aldo Olcese, que desgraciadamente nos dejó no hace mucho y que algunos de aquí de España se acuerdan muy bien. Él estaba en el consejo de administración bueno, de algunas de las muy grandes, telefónicas, y demás de empresas que están en España, que están en todos los países de América Latina, ¿no? Y él siempre decía esto, ¿no? Cómo tenemos que ayudar a extender esta cultura a la cadena de valor, a la cadena de suministro, a las pymes, ¿no? Y yo creo que eso es un buen ejemplo y que aún falta mucho, ¿no? Porque ahí sí que lo entiende cualquier gerente de pyme, como digo yo. Igual que cualquier gerente o director general de una gran multinacional. Si se lo piden sus principales clientes, si son algunas de las grandes empresas, sí o sí me tengo que poner un poco las pilas. Nos queda muy poquito ya minutos, no sé si Digo, alguien... más que Sí, obligar, ayudar, ¿no? Más que obligar, así ayudar. es. Aquí la grande podía invitar a 2 pymes gratis Sí. sus 2 primeros años. Entonces, y las ayudabas a que pasaran el proceso. Entonces, no, No, nada no, más. la frase es ayudar. Aquí muchas veces pasó como con la ISO. Aquí ya sabes, si tú has estado en Salamanca, como estuvimos juntos, aquí somos más, por decirlo así, más bruscos, más directos. Y aquí muchas veces pasa, se dice lo mismo como pasó con las ISO 9000, 14000, que las grandes empresas hicieron lo mismo, ¿no? Animar, ayudar o exigir que si querías seguir trabajando conmigo o te certificabas, hablo de hace ya muchos años, ¿no? Y sigue pasando a veces, en la 14000, en la 9000, pues te doy un año, dos, tres para seguir trabajando conmigo, ¿no? Bueno, ese es un tema de debate que sigue habiendo ahí. Lo mejor es que sea siempre eh, apuestas por este tema por convicción, por amor, como dice, por ejemplo, Antonio Argandoña, pero si no es así, si es porque le hace la competencia, porque está de moda, porque me exigen, me lo piden o por la razón que sea, bienvenido es. Yo ya no entro ya en juicios de valor de ese tipo porque aquí lo importante es
y yo creo que Feli también lo ha comentado muy bien, que el camino es irreversible, ¿no? Una vez que comienzas con este tema, muy pocos se echan para atrás porque se dan cuenta que, ostras, todas las ventajas que esto acarrea, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna última así ya pequeña reflexión o última pregunta o comentario, si no, Feli, así para ir Bueno, que acabando. muchas gracias, Marcos, porque es verdad que Corresponsables ha sido siempre una punta de lanza en la comunicación y bueno, en compartir, ¿no? Y creo que yo me quedo con la sensación de haber compartido y que sigamos compartiendo y colaborando todos. Y muchas gracias a todos por estar y a ti, Marcos, en especial, por darme esta oportunidad. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Feli. Es un ejemplo que os animo a que veáis su informe de sostenibilidad porque lo ha explicado muy bien, ¿no? Llevan tantos años, cuando llevas tantos años en esta materia, hay cosas que las puedes dar más o menos por hechas, cosas que las puedes dar por superadas, pero la transparencia, la sinceridad con la que ha hablado Feli es así, ¿no? Con los retos internos, retos con grupos de interés. ¿Te crees que tienes un momento? Pasa con todo, ¿no? Con los trabajadores lo has comentado muy bien. Experiencias de todo tipo, ¿no? Con lo que cuesta que se sumen a veces al carro ciertos colectivos y demás. Luego, qué bien, y luego pues se produce a veces el efecto contrario, ¿no? Que te empiezan a exigir, pedir, 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 que está muy bien, pero también siendo consciente de que somos una pyme, ¿no? De que tenemos los recursos que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que intentaremos seguir generando estos espacios de diálogo, de coloquio. Os enviaremos a todas el anuario para que lo veáis. Como decía al principio, animaros a todos, todas, que nos hagáis llegar vuestras buenas prácticas, reflexiones, opiniones. Da igual el estadio en que estéis, nosotros siempre sumamos a todo el mundo, porque nosotros no somos consultores, no somos auditores, no juzgamos tampoco, y eso es importante. Cualquiera que apuesta por estos temas y cualquiera que hace algo bueno por su comunidad, por su gente, por el medio ambiente, por todos los temas que tratamos en la sostenibilidad, bienvenido es, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que cada vez tratemos entre todos ser mucha más comunidad. eh, que perdón, que hace mucha falta y más en un momento como estamos, perdón, ya me he quedado sin voz, llevo un día hablando mucho, que hace mucha falta y más en un momento con tanta anticorriente, antisostenibilidad que hay, pues hace más falta todavía que nunca estos coloquios. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.